Actualizar narración 3:30 de la tarde del hockey hielo a la guerra. Debemos proteger a nuestras familias. Oleksiy Lazarenko tenía a varios rusos entre los jugadores del equipo de hockey sobre hielo que entrenaba en la ciudad ucraniana de Yarkov, hasta que tuvo que cambiar los palos de practicar su deporte por las armas para luchar contra Rusia. No tenemos otra opción, o te quedas en casa o vas a luchar contra el enemigo, asegura F frente a un hospital en Yarkov, en el este de Ucrania, donde se recupera antes de volver al frente. Lazarenko, de 46 años, fue internacional con Ucrania en su deporte y además de jugar en clubes de su país, fue delantero en otros de Rusia, Canadá y Estados Unidos. Del hockey hielo a la guerra, Oleksiy Lazarenko se recupera antes de volver al frente. Compartir en Twitter 3:05 de la tarde. Ucrania repele a la flota rusa en el Mar Negro como resultado de nuestras acciones activas para atacar a las fuerzas navales enemigas. El grupo de buques de guerra de la flota del Mar Negro de la Federación Rusa fue empujado y hecho retroceder a una distancia de más de 100 kilómetros de la costa ucraniana, ha asegurado el Comando Naval de las Fuerzas Armadas de Ucrania a través de un comunicado. Compartir en Twitter 2:40 de la tarde. Rusia tratará con Turquía la exportación de cereales desde Ucrania. Una delegación rusa se reunirá con los dirigentes turcos en las próximas horas. El objetivo, tratar de desatascar la exportación de grano y otros alimentos desde Ucrania, una situación que está afectando a la estabilidad alimentaria mundial. Puntualizaremos todos los detalles. Los especialistas parten hoy a Turquía, mañana viaja mi delegación y espero que allí podremos, si no poner un punto final, ya que eso deben hacerlo nuestros dirigentes, al menos planificar detalladamente las variantes, ha explicado el ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Compartir en Twitter 2:10 de la tarde. Rusia aparca el debate nuclear con Estados Unidos pero no lo olvida. El diálogo nuclear entre Rusia y Estados Unidos sigue sobre la mesa. De todos modos, la invasión de Ucrania ha aparcado esta cuestión, sin que eso signifique ninguna ruptura drástica, tal como ha afirmado el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov. Actualmente eso es improbable, pero tarde o temprano tendremos que volver a ese tema. Estas conversaciones son necesarias, las necesita todo el mundo. Nunca nos vamos a distanciar del todo. No podemos romper las relaciones diplomáticas y dejar de hablarnos. Compartir en Twitter 1:45 de la tarde. La crisis del cereal puede provocar otras guerras. El jefe de la diplomacia italiana, Luigi Di Maio, ha asegurado durante el diálogo ministerial mediterráneo sobre la crisis alimentaria celebrado en Roma que la guerra de Ucrania tenga consecuencias bélicas en otros territorios. Di Maio no se ha referido a posibles tensiones políticas sino relacionadas con la escasez de cereales. Se corre el riesgo de que exploten nuevas guerras a miles de kilómetros de Ucrania porque Rusia con sus naves militares está bloqueando la exportación de grano de los puertos ucranianos, ha comentado. Compartir en Twitter 1:20 de la tarde. Un periodista ruso confirma la muerte del general Roman Kutuzov. La noticia la dio anoche el corresponsal de guerra ruso Alexander Slakov. Según Slakov, con cerca de 900.000 seguidores en Telegram, donde anunció la noticia, Kutuzov murió junto con otros militares a los que comandaba durante un ataque. Según fuentes rusas, a lo largo de su carrera en el ejército, Kutuzov fue condecorado con la Orden de la Valentía, la Medalla al Valor y otras distinciones. Lee la noticia completa. Compartir en Twitter 12:4532 periodistas han muerto en la guerra de Ucrania. Un total de 32 periodistas han perdido la vida durante el conflicto bélico en Ucrania desde el pasado 24 de febrero, tal como ha informado el ministro de Cultura del país invadido, Oleksandr Tkachenko. Es el cuarto mes de guerra a gran escala y hemos perdido a 32 periodistas. Durante los 8 años anteriores de guerra perdimos a más todavía. Estamos librando una guerra híbrida, la primera de esta magnitud en la historia del planeta, y vuestro papel es impagable, ha comentado Tkachenko.
Compartir en Twitter 12:30 del mediodía. Putin, los errores de Occidente y las sanciones provoca la inflación global. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha afirmado en el Foro Económico Internacional de San Petersburgo que las políticas de Occidente respecto a Rusia son las culpables de la delicada situación económica mundial. Los errores de muchos años de los países occidentales en la política económica y las sanciones ilegítimas han llevado a una ola de inflación global, a la destrucción de las cadenas logísticas y productivas habituales. Por otra parte, Putin se ha mostrado convencido de que Rusia saldrá fortalecida y disfrutará de una mayor soberanía financiera. Compartir en Twitter 12:20 del mediodía. 8 muertos en los bombardeos en el Donbass. La agencia ucraniana Ukrinform afirma que en las últimas 24 horas los bombardeos rusos en el Donbass han muerto un mínimo de 8 personas y 4 han sido heridas. Las autoridades ucranianas, a través del citado medio, apuntan además que un total de 491 personas han tenido que ser evacuadas por los ataques. Compartir en Twitter 12 del mediodía. La defensa de Ucrania en Severodonetsk, en problemas ante el ejército ruso. Las posiciones defensivas de las tropas de Ucrania en Severodonetsk, en el este del país, están teniendo más problemas en las últimas horas para defender la localidad, un bastión estratégico, ante la ofensiva rusa. Compartir en Twitter 11:20 de la mañana. Rusia destruye una fábrica que reparaba tanques. Las fuerzas aeroespaciales de Rusia destruyeron con misiles de largo alcance varios bloques industriales de una planta mecánica ubicada en la localidad de Lozovaya, en la región de Yarkov, en la que se llevaba a cabo la restauración de blindados del ejército de Ucrania, ha explicado el portavoz del mando ruso, Igor Konashenkov. Compartir en Twitter 11 de la mañana. Robles, apoyaremos a Ucrania dentro de nuestras posibilidades. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha afirmado, en declaraciones a Telecinco, que España seguirá respaldando la heroicidad de Ucrania dentro de sus posibilidades. En este sentido, la titular de Defensa no ha descartado, ni tampoco confirmado, el envío de tanques Leopard y tampoco de proyectiles antiaéreos. En este sentido, el embajador de Ucrania en España agradeció el apoyo hasta ahora del país, pero sí apuntó que la ayuda era muy baja en comparación a otros territorios y pidió precisamente el envío de carros blindados. Compartir en Twitter 10:15 de la mañana. Incertidumbre sobre el desarrollo del conflicto. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, advirtió que sus tropas atacarían otros objetivos a los actuales si Ucrania recibía, de terceros países, proyectiles de largo alcance. Por ahora, ya sabemos que Reino Unido entregará este tipo de armamento y en breve podría hacerlo Estados Unidos. Además de este nuevo matiz, que puede cambiar el tono del conflicto, el ejército ucraniano sigue resistiendo en la localidad de Severodonetsk. Compartir en Twitter 9:45 de la mañana. El ejército de Ucrania mata a un general ruso. Llama Roman Kutuzov y se trata del cuarto general ruso abatido por las tropas ucranianas durante la guerra que se inició el pasado 24 de febrero. El comandante del primer cuerpo del ejército de los orcos, así llaman los ucranianos a las tropas rusas de la República Popular de Donetsk, el general de división Roman Kutuzov, ha sido oficialmente desnazificado y desmilitarizado, han informado a través de las redes sociales. Compartir en Twitter 9:20 de la mañana. El Reino Unido envía misiles de largo alcance a Ucrania. El Ministerio de Defensa británico ha informado que Reino Unido enviará lanzadores M270, un armamento que permite disparar cohetes guiados hasta una distancia de 80 kilómetros. Esta cifra es, hasta ahora, la más elevada de todo el armamento que se ha usado hasta el momento en la invasión rusa a Ucrania. Por su parte, Rusia ya advirtió que la tensión crecería si finalmente se producía la entrega de misiles de larga distancia y muchos interpretaron su ataque a Kiev el pasado domingo como una advertencia. Compartir en Twitter 8:55 de la mañana. Rusia vuelve a atacar Kiev y advierte a Estados Unidos ante el suministro de nuevas armas. Rusia volvió a atacar Kiev y sus alrededores en el primer ataque sobre la capital ucraniana en más de un mes, coincidiendo con la amenaza del presidente ruso, Vladimir Putin, de que golpeará nuevos objetivos si Ucrania recibe de Estados Unidos y otros países occidentales misiles de largo alcance.
Kiev no había sido objeto de ataques desde el 28 de abril, cuando el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, se encontraba en la capital para reunirse con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. Las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron 5 misiles de crucero X-22 desde el mar Caspio en dirección de Kiev, según el Estado Mayor General de Ucrania. Uno de los misiles, lanzados desde bombarderos estratégicos Tupolev Tu-95 según el mando de la Fuerza Aérea de Ucrania, fue interceptado sobre el distrito de Obuyov de la región. Compartir en Twitter 8:15 de la mañana. Zelensky visita Donetsk y Lugansk y se muestra orgulloso de sus ciudadanos. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, realizó un viaje de trabajo a las regiones de Zaporilla, en el sur, y Donetsk y Lugansk, en el este y fuertemente bombardeadas por los rusos para mostrar el orgullo que siente, según dijo, por los ciudadanos que resisten en esas zonas. En un breve discurso en vídeo publicado en su página web y difundido por las agencias locales, el mandatario explicó que durante su visita comprobó que había mucho trabajo que hacer y que la jornada se le hizo interminable. Buena salud para ustedes, queridos ucranianos. Hoy es un discurso nocturno, así que seré breve, señala en el inicio de su alocución Zelensky, quien diariamente dirige mensajes a los ucranianos. Había mucho trabajo. Fue un día interminable. Estuve en Zaporilla, en la región de Zaporilla. Allí, expresé mi apoyo a nuestros militares y premié a los mejores. Escuché los informes castrenses, agregó. Compartir en Twitter 7:45 de la mañana. Las acusaciones de Rusia contra Zelensky. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, aseguró que las constantes y resentidas declaraciones de Zelensky no añaden optimismo sobre la perspectiva de una nueva ronda de negociaciones ruso-ucranianas tras las dos celebradas el lunes y jueves de esta semana en el territorio de Bielorrusia. También el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, aludió a las apelaciones a la OTAN por parte del mandatario ucraniano, que este viernes criticó a la Alianza Atlántica por su decisión de no imponer una zona de exclusión aérea en Ucrania y su falta de acción para proteger la población del país. En este caso, vemos que los países de la OTAN se dan cuenta perfectamente de la imposibilidad de la participación directa de miembros de la alianza en lo ocurre en torno a Ucrania, dijo en rueda de prensa. Compartir en Twitter 7:15 de la mañana. Rusia afirma que Lavrov no podrá visitar Serbia por las sanciones. Rusia confirmó que Bulgaria, Macedonia del Norte y Montenegro no permiten el sobrevuelo de su espacio aéreo del avión en el que el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, iba a viajar a Serbia, por lo que su visita a ese país la próxima semana no podrá efectuarse hoy por hoy. Un alto cargo en el Ministerio ruso de Exteriores indicó a la agencia Interfax, a la pregunta de si la visita prevista para el lunes y martes queda cancelada, que nuestra diplomacia aún no ha logrado teletransportarse. La fuente confirmó que Bulgaria, Macedonia del Norte y Montenegro no han autorizado el sobrevuelo del avión de Lavrov de su espacio aéreo. Compartir en Twitter 7 de la mañana. Mueren 2 civiles, uno de ellos un niño, al pisar una mina en una playa de Mariupol. 2 civiles, uno de ellos un niño, han muerto por la explosión de una mina enterrada en una playa de la ciudad ucraniana de Mariupol, recientemente tomada por las fuerzas rusas tras semanas de asedio. La playa había sido supuestamente desminada por las fuerzas rusas. Un asesor del alcalde de Mariupol, Petro Andriushchenko, ha informado del incidente en Telegram. Mariupol, otra vez noticias tristes. Hemos recibido la confirmación de fuentes propias de las autoridades de ocupación de que 2 personas han muerto por la explosión de una mina en la playa de Peskani el viernes 3 de junio. Uno de los fallecidos era un niño de 8 años, ha indicado, según recoge la prensa ucraniana. Compartir en Twitter. Ver narración completa. La invasión rusa en Ucrania continúa un día más y van ya más de 100. El conflicto sigue su curso y no parece que se produzcan avances diplomáticos para ponerlo fin. El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov, afirmó que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, no está interesado en negociar y quiere provocar un conflicto entre Rusia y la OTAN.
Si a él, Zelensky, le sentó tan mal que la OTAN no le defendiera, quiere decir que espera arreglar el conflicto mediante la inclusión de la OTAN en esta historia y no mediante negociaciones, dijo Lavrov. El jefe de la diplomacia rusa indicó que el presidente ucraniano no escucha las declaraciones de Washington, París, Berlín y de otras capitales europeas acerca de que la OTAN no tiene el propósito de inmiscuirse en el conflicto. Resulta que él, Zelensky, lo que intenta es provocar un conflicto con la participación de la OTAN, entre la OTAN y Rusia, insistió.